Una excelente pregunta. ¿Por qué se desató la Segunda Guerra Mundial? Esta duró más o menos un buen tiempo. Fue un conflicto militar global que se desarrolló entre 1939 a 1945. En ella se vieron implicadas la mayor parte de las naciones del mundo, incluidas todas las grandes potencias, así como prácticamente todas las naciones europeas, agrupadas en dos alianzas militares enfrentadas. Los aliados, por un lado, y las potencias del eje, por otro. Fue la mayor contienda bélica de la historia de la humanidad, con más de 100 millones de militares movilizados y un estado de guerra total, en que los grandes contendientes destinaron toda su capacidad económica, militar y científica al servicio del esfuerzo bélico, borrando la distinción entre recursos civiles y militares, marcada por hechos de enorme repercusión que incluyeron la muerte masiva de civiles en el Holocausto, los bombardeos masivos sobre ciudades y el uso por primera vez en un conflicto bélico de armas nucleares. La Segunda Guerra Mundial fue la más mortífera de la historia, con un resultado de entre 50 y 70 millones de víctimas, el 2,5% de la población mundial. El comienzo de este conflicto se suele situar entre el 1 de septiembre de 1939, con la invasión alemana de Polonia, cuando Hitler se decidió a la incorporación de una de sus reivindicaciones expansionistas más delicadas, el corredor polaco, que implicaba la invasión de la mitad occidental de Polonia, la mitad oriental junto con Estonia, Letonia y Lituania, y fue ocupada por la Unión Soviética, mientras que Finlandia logró mantener su independencia de los soviéticos. La guerra de invierno, que llaman, el Reino Unido y Francia lo declararon la guerra a Alemania, que esperaban como una repetición de la guerra de trincheras, una guerra de mentiras, para la que había tomado toda clase de precauciones, línea Maginot, que demostraron ser del todo inútiles. Las maniobras espectaculares del Blitzkrieg o guerra de relámpago o guerra rápida relámpago proporcionaron en pocos meses a Alemania el control de Noruega, Dinamarca, Países Bajos, Bélgica y la propia Francia, mientras que el ejército británico escapaba in extremis desde las playas de Dunkerque durante la batalla de Francia. La mayor parte del continente europeo estaría ocupado por el ejército alemán o por sus aliados, entre los que se destacaba la Italia fascista, cuya aportación militar no fue muy significativa, las batallas de los Alpes y guerra greco-italiana. La batalla de Inglaterra, la primera completamente aérea de la historia, mantuvo durante el periodo siguiente la presión sobre el nuevo gobierno de Winston Churchill, decidido a la resistencia, sangre, sudor, lágrimas, y que finalmente venció, entre otras cosas, gracias a una innovación tecnológica, al radar y al decisivo apoyo estadounidense, que negoció en varias entrevistas con Franklin D. Roosevelt, Carta Atlántico, escrita el 14 de agosto de 1941. En este año, la necesidad estratégica de ocupar los campos petrolíferos del Cáucaso impulsó a Alemania a invadir la Unión Soviética, denominada Operación Barbarroja, inicialmente exitosa, pero esta se estancó en la batalla de Moscú y los sitios de Leningrado y Stalingrado. Al mismo tiempo, Japón, en su campaña de expansión por Asia y en venganza por el embargo económico que el gobierno estadounidense les había impuesto. Fue aquí que atacó Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941. La agresión precipitó la entrada de Estados Unidos en la guerra. Pocos meses después, la batalla de Midway, en julio de 1942, marcaría un punto de inflexión en la guerra del Pacífico ante el debilitamiento de la capacidad de combate.
japonesa frente a los estadounidenses. En el norte de África, los británicos frenaron el avance de los Afrika Korps alemanes desde Libia hacia Egipto en la batalla de Alamein. Esto fue en 1942, después de la invasión italiana al Canal de Suez en el año 40. El periodo final de la guerra se caracterizó por las complejas operaciones necesarias para los desembarcos aliados en Europa. Sicilia en julio de 1943, Anzio en enero de 1944, Normandía en junio de 1944 y por el hundimiento del frente oriental en el que se libraron las operaciones con ataques más encarnizadas de la historia, la batalla de Kursk, especialmente en Prokhorovka en julio de 1943, mientras en el frente occidental los alemanes experimentaban armas tecnológicamente muy desarrolladas, misiles B-1 y B-2, soportaban bombardeos destructivos sobre sus ciudades a una escala nunca antes vista. Bombardeo desde Dresde en febrero de 1945 y la destrucción total de su capital, la batalla de Berlín entre abril y mayo de 1945. En el frente del Pacífico, los estadounidenses tuvieron que desalojar isla por isla a los japoneses, tanto en el sur del Pacífico, Guadalcanal, en agosto de 1942, como en Filipinas, Manila, en febrero de 1945, tras liberar las mayores batallas navales de la historia. La batalla del Mar del Coral, en mayo de 1942, batalla de Midway en junio de 1942 y la batalla del Golfo de Leyte en octubre de 1944. Alcanzaron tierras niponas Iwo Jima en febrero de 1945 y Okinawa en abril de 1945. En agosto de 1945, el presidente de Estados Unidos, Harry Truman, ordenó bombardear con las recién inventadas armas nucleares las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. La devastación causada por este ataque, que a la larga se cobraría la vida de 250.000 personas, precipitó la capitulación de Japón. A diferencia de la Primera Guerra Mundial, la rendición, tanto la japonesa como la alemana, se produjo por la derrota incondicional sin pasar por ningún tipo de negociación. Las conversaciones decisivas fueron las que plantearon la división de Europa en zonas de influencia entre los aliados y que se negociaron en sucesivas cumbres. La conferencia de Teherán el 1 de diciembre de 1943, la conferencia de Yalta en febrero de 1945 y la conferencia de Potsdam en julio de 1945. La Segunda Guerra Mundial alteró las relaciones políticas y la estructura social del mundo. Tras la conflagración se fundó la Organización de Naciones Unidas, la ONU, con el fin de fomentar la cooperación internacional y de prevenir potenciales conflictos. La Unión Soviética y Estados Unidos se erigieron como superpotencias rivales, estableciéndose el escenario para la Guerra Fría, que se prolongó durante los siguientes 46 años. Al mismo tiempo, la influencia de las grandes potencias europeas entró en decadencia, materializada en el inicio de la descolonización de Asia y África. La mayoría de esos países cuyas industrias habían sido perjudicadas abordaron la recuperación económica con la ayuda financiera del país americano, el denominado Plan Marshall, mientras que la integración política emergía como un esfuerzo para establecer las relaciones de posguerra. La Segunda Guerra Mundial prácticamente se desató tras el fin de la Primera Guerra Mundial por el Tratado de Versalles. Los países europeos decidieron castigar duramente a Alemania por su papel en la Primera Guerra Mundial, un acuerdo que pronto
como digo, atormentaría al mundo con la Segunda Guerra. El día 28 de junio de 1919, a las afueras de París, los dignatarios europeos se congregaron en el Palacio de Versalles para firmar uno de los tratados más conflictivos, más odiados de la historia, el Tratado de Versalles. Esta puso fin formalmente a la Primera Guerra Mundial y al mismo tiempo sentó las bases para la Segunda, aunque fue precedido de una conferencia de paz que duró más de un año, no gustó tanto a ninguna de las partes. Más de 65 millones de personas habían combatido en la Primera Guerra Mundial, que se cobró la vida de más de 8,5 millones de miembros del ejército y de al menos 6,6 millones de personas civiles. La guerra diezmó tierras agrícolas, ciudades y campos de batalla de toda Europa, y según muchos, Alemania fue la culpable. A pesar de que los historiadores contemporáneos aún estarían divididos respecto a quién fue el responsable de la Primera Guerra Mundial, el tratado culpó y castigó a Alemania. A pesar de que España, por la crisis social y política que atravesaba, quedó al margen de la Gran Guerra, que no se libró de sus consecuencias. Es una neutralidad un poco forzosa. España no estaría dentro de las alianzas ni tampoco los bloques que llevarían a desencadenar esta Primera Guerra Mundial, pero indirectamente sí forma parte de ella. Lo explicó al National Geographic Gudmaro Gómez Bravo, doctor en historia y profesor de la Universidad Complutense. Además, su posición fue también protagonista a través de espionajes y exportación de armas. Tampoco se supuso el fin de estos combates con una fuerza de tropas aliadas. Siguió librando una batalla en Rusia. Ingleses, franceses y estadounidenses habían desembarcado el año anterior en Arjángelsk para intentar echar a los comunistas del poder y forzar a Rusia a volver a la guerra y reabrir el frente oriental. Arjángelsk. Del idealismo al castigo, durante la Primera Guerra Mundial, el presidente de la época, Woodrow Wilson, había propuesto los 14 puntos, un plan de paz mundial que incluía fundar una asociación de naciones para garantizar la seguridad en Europa e impedir que los países firmasen tratados secretos de protección mutua. Gran parte de este plan idealista se hundió durante la negociación cuando las otras naciones aliadas centraron sus prioridades en las reparaciones. Sí, que tomó forma la entidad supranacional que velaría la paz a nivel global. La Sociedad de las Naciones, esta organización con sede en Ginebra, en Suiza, fue la precursora de la actual Naciones Unidas, pero terminó por fracasar en su principal objetivo y en casi cualquiera de las misiones en las que se embarcó. El propio Wilson no consiguió convencer al Congreso para que Estados Unidos entrara en la nueva organización, y ésta se disolvió en abril de 1946, tras el final de la Segunda Guerra Mundial. El propio Tratado de Versalles se basó en culpar a Alemania de la guerra, y el documento quitó a Alemania el 13% de su territorio y una décima parte de su población. La región de Remania fue ocupada y desmilitarizada, y la nueva Sociedad de las Naciones se apropió de las colonias alemanas. El ejército alemán quedó reducido a 100.000 hombres y se prohibió que este país reclutase soldados. Se confiscó la mayor parte de sus armas y su armada se quedó sin grandes buques. Alemania fue obligada a someter a juicio a su emperador. Guillermo II
por crímenes de guerra, y el tratado exigiría que Alemania pagara 269.000 millones de dólares, o no, de marcos de oro, el equivalente a 33 millones de euros. Los líderes europeos firmaron este tratado en la Galería de los Espejos, en el Palacio de Versalles, el lugar mismo donde se había creado el imperio alemán y donde el padre de Guillermo II había sido coronado emperador en 1871. Supuso una bofetada para Alemania, cuyos residentes consideraron la famosa cláusula de culpabilidad de la guerra una humillación. Estados Unidos no ratificó el tratado por la división política entre demócratas y republicanos. Las consecuencias de este tratado, aunque existiría un deseo real de paz tras la desastrosa guerra, el tratado no logró los efectos esperados. Fue socavándose un poco de tiempo y Hitler lo violó repetidamente a lo largo de los años 30. Furiosos por lo que consideraban un duro diktat, una paz impuesta, los políticos alemanes de derechas utilizaron el tratado como punto de encuentro nacionalista. Estas abrumadoras reparaciones y pagos redujeron las producciones industriales del país y otras fuerzas provocaron hiperinflación en los años 20, que desempeñó un papel en la inestabilidad económica de la Gran Depresión. Los líderes europeos no estaban satisfechos con el mapa redibujando la Europa y las concesiones que había hecho cada uno en nombre de una paz incómoda, ya que algunos estaban decepcionados porque Alemania no hubiera sido tratada con más dureza aún. En 2010, 99 años después de esto, de que entrara en vigor este Tratado de Versalles, Alemania acabó de pagar el último plazo de su deuda de guerra. Para entonces llevaban a sus espaldas otra guerra mundial. En la actualidad, el Tratado de Versalles seguiría siendo un estudio de cómo, en lo que respecta a la guerra, las consecuencias inesperadas pueden anular hasta las mejores intenciones.